buenas tardes a todos. El día de hoy culminaremos esta materia de prácticas administrativas con los recursos contenciosos administrativos previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Para esta clase van a necesitar la Ley Orgánica de Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y la Constitución. Van a necesitar estas tres leyes para poder desarrollar bien la unidad. Muy bien. En primer lugar, tengo que decirles que a nivel contencioso administrativo está el general y el especial. Primero vamos a hablar de los tres procedimientos previstos en la ley general y después hablaremos brevemente sobre sus fases especiales. ¿Sí? En primer lugar, el contencioso administrativo tiene un procedimiento común a las demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. Un procedimiento breve para vías de hecho, abstención o carencia y para la demora, omisión o deficiencia de servicios públicos. Y un tercer procedimiento para las demandas de contenido patrimonial. Muy bien, vamos a empezar entonces con el procedimiento común a demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. Vamos a hablar de forma general de cada una de ellas y les voy a explicar el procedimiento que se aplica a las tres. La demanda de nulidad puede afirmarse que tiene como objeto solicitar tanto el control objetivo del acto como el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas. En nuestro ordenamiento jurídico, el sistema contencioso administrativo, por imperativo del artículo 259 de la Carta Magna, está integrado por jueces que tienen la facultad no solo de declarar la nulidad de actos administrativos generales o individuales, sino también a condenar al pago de sumas de dinero, a reparación de daños y perjuicios y restablecimiento de situaciones infringidas. En un ámbito material o pretensión, la demanda de nulidad se interpone por actos administrativos expresos, es decir, actos administrativos definitivos de trámite, efecto particular o general, unilaterales o vinculados a una relación contractual y los actos de autoridad. Se acepta la posibilidad de incoar demandas de nulidad frente a decisiones de la administración enmarcadas dentro del término de acto administrativo previsto en el artículo 7 de la LOPA, que dice que toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con formalidades y requisitos establecidos por ley por órganos de administración pública. O el concepto de acto administrativo dado por la jurisprudencia, que es aquella manifestación de voluntad unilateral de carácter sublegal que tiende a producir efectos jurídicos determinados, traducidos en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica individual o general. También se aplica al silencio administrativo por el acto administrativo presunto, el cual se entiende que es una ficción legal de pronunciamiento frente al silencio administrativo. También ante el acto administrativo tácito, es decir, aquellas manifestaciones de voluntad de la administración pública que se deducen de actuaciones positivas y colaterales vinculadas al caso concreto, que son desarrolladas por ella misma. Finalmente, a los reglamentos. En este caso, existe una parte de la doctrina que lo considera el reglamento un acto de efectos generales. Hay otro que consideran que más bien los reglamentos son una categoría especial debido a su carácter normativo y creador de derecho. Ahora, en un ámbito orgánico o el tribunal competente, tenemos que establecer que son Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativo y los juzgados superiores estadales de la jurisdicción contencioso administrativo y finalmente los de municipio. La capacidad procesal. A continuación voy a explicar qué es esto de la capacidad procesal, hablando específicamente de la legitimación activa y pasiva. Y esta capacidad procesal se aplica de igual modo a
todos los procedimientos, el común, el breve y el de demanda con contenido patrimonial. Muy bien. La capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo de conformidad al artículo 27 de la Ley Orgánica Contencioso Administrativo incide en personas naturales, personas jurídicas, públicas, privadas, irregulares, de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad. Conforme a este artículo 28 de la ley, nos dice que todos ellos actuarán en juicio asistidos, no representados, asistidos por un abogado. Ahora bien, la legitimación activa empieza a desarrollarse en el artículo 29, el cual establece que están legitimados para actuar en esta jurisdicción toda persona que tenga un interés jurídico actual. Ese interés actual debe referirse a una relación o situación jurídica concreta de la persona, lo que dependerá de la pretensión procesal que se formule ante la jurisdicción. Se puede extraer 6 grados de legitimación activa, es decir, 6 supuestos en los cuales se pueden encuadrar legitimación activa en un contencioso administrativo. En primer lugar, el derecho subjetivo, derivado de la existencia de vinculación o relaciones previas establecidas entre la administración y el particular, que confiere a éste el derecho de exigir determinada prestación e impone a aquella la contrapuesta obligación de cumplirla, so pena de violentar o infringir dicho derecho. Entonces, en este tipo de grado, tiene efectos, por decirlo de algún modo, en los actos particulares. El interés legítimo, derivado de la especial situación de hecho del particular frente al acto administrativo contrario a derecho. Situación esta que lo hace más sensible que el resto de los administrados frente a un posible desconocimiento del interés general por parte de la administración. Este grado, que igualmente legitima al interesado, recurre contra efectos particulares, es decir, acto de efecto particular. El otro era acto de efecto, perdón, este es, sí, particular y el otro también era efecto particular. El interés simple, reconocido a cualquier persona plenamente capaz en obsequio de un derecho civiles o políticos. En este grado se legitima para acción de nulidad a efectos generales. En el caso de los intereses plurales, representados por la suma de intereses individuales de personas que se encuentren en una misma situación frente a una actuación administrativa contraria a derecho, se legitima para recurrir contra actos de efectos particulares. Los intereses colectivos se refiere a, a un grupo determinado de personas, aunque no cuantificable o indivisible, y respecto a los cuales existe un vínculo jurídico en común. Es decir, de repente, un grupo gremial, un consejo comunal, una asociación vecinal, estas personas están legitimadas para ejercer recurso de nulidad ante actos de efectos particulares en representación de esos intereses. Finalmente tenemos los intereses difusos, que son los que se refieren a un bien o a un derecho que atañe a una comunidad asumida por un cúmulo de ciudadanos que no conforman un sector cuantificable o particularizado, entre los cuales no existe un vínculo jurídico común, de modo que la afectación de todos ellos deriva de razones de hechos contingentes. En estos casos surgió una prestación indeterminada cuya omisión afecta a todo el colectivo sin distinción y se refiere a un bien indivisible en el sentido de que es insustituible la división de cuotas o fracciones adjudicables a cada uno de los interesados. En este caso, se legitima para recurrir acto de efecto particular. Ahora bien, ¿quién es el pasivo o legitimado pasivo? El administrado. El administrado no,
La administración pública. El administrado es el demandante, el pasivo es la administración pública, es decir, el demandado. Es la persona capaz de satisfacer la pretensión del recurrente o demandante y de dar ejecución a la sentencia dictada por el juez. El artículo 78 de la ley nos habla de que en caso de nulidad deben ser notificados el representante del órgano que dicta el acto administrativo recurrido, el procurador y el fiscal general de la República o cualquier otra persona u órgano que deba ser llamado por criterios del tribunal. Asimismo, en esta normativa nos habla de que también pueden ser llamados o tienen interés en los casos los terceros intervinientes o terceros interesados. Solo se acepta en estos casos una intervención espontánea o voluntaria, quienes actúan en algunos supuestos como verdaderas partes y en otros como simples terceros. Eso va a depender del interés jurídico que tenga esta persona por resolverse el caso en concreto. El artículo 80, por ejemplo, nos señala que en el auto de admisión se ordenará la notificación de los terceros interesados mediante un cartel que será publicado en un diario que determine el tribunal para que comparezcan a hacerse parte e informarse de la audiencia que va a darse lugar en el tribunal. Estas partes interesadas tendrán 10 días hábiles a partir de la publicación para comparecer al tribunal. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar sobre el procedimiento común de de este procedimiento, del procedimiento común. En primer lugar, debemos hablar sobre los requisitos de la demanda. Ese se encuentra en el artículo 33 de la ley. Identificación del tribunal al cual se interpone, nombre, apellido, domicilio de las partes, carácter con el que se actúa, domicilio procesal, correo electrónico y bueno, como ya sabrán, la cédula de entidad, número telefónico, profesión, etcétera, que pueda determinar, hacer determinable a la persona. Si alguna de las partes fuese una persona jurídica, deberá indicar su denominación o razón social y los datos relativos a su creación. Esto puede ser subsanable por el juez en el caso de que el demandante no lo identifique. En cuarto lugar, tenemos la relación de las conclusiones, los hechos y los fundamentos de derecho de las respectivas conclusiones. En quinto lugar está que si es una indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación. Específicamente se utiliza, no específicamente, usualmente se utiliza en el caso laboral del reenganche, donde el trabajador pues indica exactamente pues todo lo que está reclamando. En sexto lugar, nos habla de los instrumentos a los cuales deriva el derecho reclamado, que deberán producirse con el escrito de la demanda. Es decir, en la demanda que van a interponer debe ir acompañada con el escrito de promoción de pruebas y las pruebas documentales que tienen. Con todos los medios de prueba, perdón, que vayan a utilizarse durante la demanda. Y finalmente, la identificación del apoderado y la consignación del poder. Muy bien. Ahora, después de que ustedes realizan la demanda, siguiendo los requisitos que establece la ley, le corresponde al tribunal recepcionar y admitir la misma o inadmitirla. Todo eso conforme al artículo 77. Una vez recibida la demanda, el tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la misma dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recepción. Asimismo, el artículo 36 estipula que el tribunal revisará que la demanda cumpla con los requisitos de admisibilidad. Si no cumple con estos o el escrito resultase ambiguo o confuso, la forma en que se redacta, se concederá al demandante 3 días para subsanar. Ahora bien, deben recordar lo que ya veníamos hablando sobre el agotamiento de la vía administrativa.
que ejerzan un recurso a nivel contencioso administrativo no hace que automáticamente se agote la vía administrativa. Siempre y cuando estén en los lapsos para ejercer recursos administrativos, ustedes lo pueden ejercer, pero tienen que esperar a que finalice el recurso que están interponiendo. Usualmente, ¿qué se aconseja? Se interponen todos los recursos administrativos que pueden ejercerse para el caso concreto y si no prospera ninguno de ellos, ejercer el recurso contencioso. Ahora, si usted considera que ejercer los recursos administrativos no van a hacer cambiar de opinión al funcionario público representante del órgano, pueden ejercer directamente el recurso contencioso con administrativo que les indiquen. Debo de aclarar que el artículo 32 nos habla de la caducidad y que en los actos administrativos de efectos generales esta no existe. ¿Sí? Asimismo, que en el caso de la apelación del auto de admisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 36, una vez declarado inadmisible la demanda, se podrá apelar en los 3 días de despacho siguiente y esa apelación solo irá a un solo efecto. En aplicación del principio general establecida en el artículo 88, el Tribunal Superior o el de alzada contará con un lapso de 10 días hábiles para decidir sobre esta apelación. ¿Pero qué quiere decir esto de un solo efecto? De repente ustedes no lo saben. Significa que se ejecuta en paralelo. Yo estoy ejerciendo el recurso común en el juzgado estatal o en el juzgado municipal y yo apelo la decisión de inadmisión en un juzgado superior. Entonces, mientras está ejerciendo el recurso en esta vía, por esta otra se está resolviendo la apelación. Todo al mismo tiempo. Va todo igual. Ahora, cuando yo digo en 2 efectos, significa que este que es el primero que estamos interponiendo se detiene mientras el segundo va andando. ¿Sí? El segundo va andando mientras este se va interponiendo. Entonces, tienen 10 días el Tribunal de Alzada para decidir sobre esta apelación. Respecto al auto que declare la admisibilidad de la demanda, el recurso de apelación podrá interponerse dentro de los 3 días de despacho siguientes, la fecha que fue dictado el auto, y se oirá a un solo efecto devolutivo. El Tribunal de Alzada, de igual modo, contará con un lapso de 10 días para decidir. Eso va a depender. Si es el demandante, pues apelará a la inadmisibilidad. Si es el demandado, apelará a la admisibilidad. Esos son recursos que ustedes como abogados asistentes o asistenciales, por decirlo de alguna forma, tienen para ejercer. Muy bien, ahora en relación a la notificación. El artículo 78 nos habla que si el órgano que dictó el acto administrativo no tiene personalidad jurídica, debe ser llamado al caso el procurador en el caso de una demanda estatal. Ahora, si es a un ente o un órgano municipal, será al síndico municipal. Si el juez no lo notifica, el demandante deberá impulsar la notificación. Es decir, ustedes como abogados asistenciales del demandante deberán recomendarle que se haga la notificación al síndico o al procurador. De lo contrario, si continúa el procedimiento, este puede reponerse a fase de notificación. En caso de los sustituidos de la Procuraduría, es decir, un poder a funcionarios, puede que no se haga bien la notificación y no llegue a donde ésta debe llegar, entonces siempre deben constatar que la notificación se encuentre dentro del expediente. No hay ausencia de notificación, sino un error. Ahora,
El fiscal, se deben distinguir los nacionales y los propios de la circunscripción. Esa notificación también deben constatar en los expedientes. También el juez puede llamar a un consejo comunal, a un consejo municipal, a la defensoría o cualquier tercero que ellos consideren necesarios. Estas notificaciones pueden ser personales, pueden ser electrónicas, pueden ser por comisión, a través de un alguacil, por carteles. Hay muchos medios ahora de hacer las notificaciones, muchas formas de hacerse, muchos medios. Y actualmente a nivel de tribunal, lo que se está utilizando son llamadas telefónicas, videoconferencia, llamada por videoconferencia, Zoom, Google Meet, todas estas cosas que permiten ver y constatar que la persona que está al otro lado de la pantalla sea el interesado en las causas, ¿sí? Ahora, en los actos administrativos de efectos generales se debe emplazar, publicarse por cartel en prensa el, el llamado a comparecer. Sin embargo, esto no es usual en los casos de los actos administrativos de efectos particulares, a menos que sea una solicitud razonada del tribunal. Mm, La audiencia de juicio. El artículo 82 nos señala que si el demandando no asiste, es decir, el representante del órgano no asiste a la audiencia, no hay problema. Continúa el proceso normal. Y es en ese momento en los cuales comparecen los terceros interesados. Pero ojo, si no comparece el demandante, es decir, el administrado, en ese caso se entenderá por desistido el acto y se archivará. Muy bien. En este caso no hay audiencia preliminar en este tipo de procedimiento, sino va directamente a la audiencia y no pueden promover como pruebas la confesión o las posiciones juradas porque pues, el funcionario público no puede declararse contra sí mismo. Ese es un principio constitucional. Entonces, por favor, cuando vayan a asistir a un particular, no vayan a recomendar ese tipo de pruebas. Muy bien. El artículo 83 establece que las partes deben promover todo lo que consideren pertinente durante la celebración de esa audiencia de juicio. Los lapsos en la etapa de probatoria serán 3 días de despacho para oponerse a las pruebas del contrincante, 3 días de despacho para admitirse por parte del tribunal y 10 días para evacuarse en caso de que sea necesario. La prórroga será por una sola vez y será por otros 10 días de despacho en caso de que la evacuación deba extenderse. Respecto a las pruebas admisibles, esta ley no contiene previsiones. De allí que se aplique de forma supletoria el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Serán medios de prueba admisibles aquellos contemplados en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y las demás leyes de la República. Por ejemplo, esa es la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, que es una ley vigente y acá de Venezuela, previendo la posibilidad de que tienen las partes de valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, es decir, las pruebas libres, y que consideren conducentes para demostrar las pretensiones. Ujú. Los informes. Debo hacer una aclaratoria. En caso de que las pruebas promovidas no requieran evacuación, ese lapso de evacuación de 10 días se suprime y se pasa directamente a la fase de informes. ¿Sí? Tengan presente eso. Entonces, el artículo 85 nos dice que dentro de los 5 días de despacho siguiente, el vencimiento de la evacuación de las pruebas, si lo hubiere, o dentro de los 5 días de despacho siguiente, la celebración de la audiencia,
En caso de que no se haya promovido pruebas o que las pruebas promovidas no requieran evacuación, se presentarán los informes por escrito de manera oral, si alguna de las partes lo solicita. En este caso debemos hablar de la tutela cautelar. El artículo 4 de la ley establece que el juez está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica que vive el administrado, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la administración pública, según sea el caso. ¿Sí? En este sentido, el tribunal contará con los más amplios poderes para proteger a la administración, a los ciudadanos y a los intereses públicos, para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de aquellas situaciones infringidas. Entre las medidas cautelares tenemos las nominadas, las innominadas y el amparo cautelar. ¿Cuál es el procedimiento en las medidas cautelares? Se encuentra en el artículo, este es un procedimiento estipulado entre los artículos 103 al 106. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que el procedimiento se va a regir, inclusive las medidas del amparo constitucional, el amparo constitucional cautelar, por este procedimiento, salvo el amparo, las medidas cautelares de los procedimientos breves. Todas las medidas cautelares se van a regir por lo establecido en este procedimiento, salvo las medidas cautelares establecidas en los procedimientos breves, y se complementará con lo estipulado en la oposición del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son los requisitos para que procedan las medidas cautelares? Se debe recordar que en cualquier estado y grado de la causa, los interesados pueden solicitarle al juez la imposición de estas medidas. ¿Sí? ¿Cómo se tramita? A través de una solicitud por escrito. En ese caso, se abrirá un cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los 5 días de despacho siguientes. En los tribunales colegiados, es decir, los juzgados nacionales, se remitirá inmediatamente este cuadernillo separado y, recibido el cuaderno, se designará un ponente, quien es el que será quien, bueno, ya. En un tribunal colegiado deciden los tres, usualmente son 3 jueces, pero esta persona es la que va dirigiendo la audiencia, por decirlo de algún modo, sí, la audiencia, para que me entienda. Y se decidirá dentro de los 5 días de despacho siguiente. En el caso de que exista una oposición, nos regiremos por el artículo 603, 602, perdón, del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida cautelar, es decir, el tribunal colegiado admite la medida cautelar y la contraparte se puede oponer dentro del tercer día siguiente a la ejecución. Donde esta persona deberá promover las pruebas que considere necesarias para demostrar que no es necesario la aplicación de una medida cautelar. ¿Sí? ¿En qué casos no se puede oponerse uno en un embargo? Es el único caso en donde no hay oposición. Muy bien. En la sentencia, de conformidad al artículo 86, el Tribunal Contencioso, dentro de los 30 días de despacho siguiente al vencimiento del laxo para la consignación de los escritos de informes, se pronunciará. Este pronunciamiento podrá ser
prorrogable por 30 días más. Asimismo, en el caso de que la sentencia sea dictada en un lapso fuera del estipulado, deberá ser notificado a las partes. De lo contrario, no correrá el lapso para interponerse los recursos pertinentes. Si el procurador interviene, el procurador o el síndico intervienen en el juicio, se le otorgarán 8 días más al tribunal para sentenciar. Eso es un criterio jurisprudencial. Ahora, la ejecución de la sentencia. La sentencia definitivamente firme no es suficiente por sí sola para satisfacer las pretensiones del actor, aun cuando ésta la estime en su totalidad. Por eso es necesaria la ejecución de la sentencia. Para garantizar la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución. Entonces, ahí viene a actuar la potestad del juez de ejecutar sus sentencias. ¿Sí? Por otra parte, no se debe olvidar que la ejecución efectiva de los fallos deriva no solo de la facultad restablecedora del juez contencioso, sino de la autonomía e independencia que presupuesta el Poder Judicial como verdadera rama del poder público y equilibrio frente a los otros poderes del Estado. Ahora, aquí yo quiero indicarles que en el caso del recurso de interpretación, se aplica con el fin de interpretar el alcance de una norma, es decir, se aplica este, para interpretar el contenido y alcance de las propias normas y principios constitucionales o legales, es decir, lo que está establecido en una norma, ya sea de rango legal o sublegal, eh, un reglamento, una ley, ¿sí? Este, en el caso de ese tipo de recursos, sí el único que conoce es sala político, administrativo o sala constitucional, dependiendo del caso. En el caso de las pruebas, en un recurso de interpretación se debe promover la exposición de motivos del acto administrativo y la consulta popular. ¿Sí? Se debe recordar, aquí les vuelvo a recordar que nunca se puede ejercer o se puede promover la confesión y posiciones juradas en las pruebas que se vayan a promover en un procedimiento de estos, ¿sí? Ahora, las demandas de contenido patrimonial. En el ámbito orgánico o el tribunal competente es el Tribunal Supremo de Justicia, los juzgados nacionales y los juzgados superiores. En un ámbito material o de pretensión, estaríamos hablando de condena de pago de sumas de dinero y reparación de daños y perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual de la administración o por pretensiones ligadas al cumplimiento o resolución, es decir, culminación de un contrato administrativo. Ya el tema de la capacidad ya lo tocamos, ese es el mismo para todos los casos. Los requisitos de la demanda igual es el mismo para todos, solo que aquí tengo que decirles que existe una excepción que puede presentarse de forma oral, la demanda. Su regulación está en los artículos 56 al 64. El artículo 56 nos estipula, nos estipula que demanda será esta demanda va a tener como sujeto pasivos a todos los enunciados en el artículo 7, es decir, entes y órganos que componen la administración pública, los órganos que ejercen el poder público, institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades y empresas del Estado, consejos comunales, entidades prestadoras de servicios públicos o cualquier otro que ejerza función pública. Nos indica que existe una audiencia preliminar a diferencia del procedimiento común
En la audiencia preliminar se ocurrirá en el 10º día de despacho siguiente que fije el tribunal una vez recepcionada y admitida la demanda. En este acto el juez podrá resolver los defectos del procedimiento de oficio o instancia de parte. Es decir, le indicará al demandante cuáles son las deficiencias que tiene su demanda para que éste sea corregido. De la participación popular en juicio. El artículo 58 nos aclara que el juez de oficio o instancia de parte podrá convocar a terceros interesados, consejos comunales, colectivos o cualquier otra persona. La representación en la audiencia. El artículo 59 nos indica que la participación de las personas o entes terceros interesados podrá escoger entre los presentes a quien lo represente en el juicio. En el caso de ausencia de las partes, el artículo 60 nos indica, si el demandante no comparece, se declara desistido. Si el desistimiento del procedimiento solo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer una nueva demanda inmediatamente. Aquí tienen que tener mucho ojo porque hay demandas que ocurren así, que pueden volver a interponerse, pero tienen que esperar una cierta cantidad de días, 30 días, 60 días, 90 días, va a depender de la demanda. En el caso de que el demandado no comparece, el procedimiento continúa normal, igual que en el procedimiento común. La contestación de la demanda. El artículo 61 nos habla que la contestación deberá realizarse por escrito dentro de los 10 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar y deberá presentarse todos los documentos probatorios. Ahí, posteriormente, se abriría el lapso de pruebas, que es lo que nos dice el artículo 62. 5 días de despacho siguiente. 5 días de despacho siguiente al vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, las partes podrán presentar sus escritos de pruebas. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas. ¿Qué es esto de convenir a los hechos? De repente, para aquellos que no lo sepan, significa que ambas partes acuerdan que esa situación no debe ser demostrada porque es una realidad fáctica. Es decir, es un hecho que no es necesario que se demuestre porque se admite, la contraparte admite que es verdad, es algo que existe y no tiene que ser demostrado. Eso es lo que se dice convenir. Entonces, pueden convenir u oponerse a las pruebas que consideren de repente ilegales o impertinentes. De repente promueven un medio probatorio que no debe ser. Por ejemplo, posición jurada, que ya les dijimos, ya les dije, o que no deben promoverla en estos casos. ¿Sí? Vencido ese lapso, dentro de los 3 días de despacho siguiente, el juez admitirá pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará su evacuación dentro de los 10 días de despacho siguiente, lo cual podrá ser prorrogable, igual que en el procedimiento común. En la audiencia conclusiva, a diferencia del procedimiento común, este tiene 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia conclusiva. El artículo 63 nos habla que la audiencia conclusiva será fijado dentro de los 5 días de despacho siguiente, finalizado el lapso de pruebas. En los tribunales colegiados se designará un ponente, es decir, a los juzgados nacionales. En esta audiencia conclusiva, las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito. Al comenzar la audiencia, el juez indicará a las partes el tiempo para exponer sus conclusiones y replicará y contrarreplicará. Usualmente son 5 o 10 minutos que tienen cada parte para exponer sus conclusiones. No se les da más tiempo usualmente. ¿Y qué es eso de réplica y contrarréplica? Pues yo llego a una conclusión, la expongo y la contraparte me refuta lo que yo estoy diciendo y yo puedo refutar su refutación. Eso es réplica
y yo contrarreplico, ¿sí? Réplica y contrarréplica. Muy bien. Oportunidad para dictar la sentencia. El artículo 64, y con esto finalizamos este procedimiento, nos indica que concluida la audiencia, el juez dispondrá de 30 días continuos para decidir. El pronunciamiento podrá diferirse de forma justificada por otros 30 días continuos. La sentencia deberá ser publicada si es fuera del lapso establecido, se le notificará a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer otros recursos, tal como se explicó en de recursos comunes. Y los procedimientos breves, que son en el ámbito material, por omisión, demora o deficiencia de servicios públicos, vías de hecho y abstención o carencia. En el ámbito orgánico, hablamos de que en el caso de servicios públicos serán los juzgados municipales. En las vías de hecho y abstención o carencia va a depender exactamente de la jerarquía del órgano administrativo. Si es estatal, pues será un juzgado, el juzgado superior estatal. Si es un organismo nacional, será en sala político-administrativa. La interposición de la demanda, a diferencia de los otros casos, en este recurso breve, porque este es el procedimiento breve, nos habla de que se debe añadir los requisitos del artículo 66 a ese artículo 33. ¿Qué es lo que nos dice? El demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o de abstención. Es decir, debe ingresar entre sus pruebas todo trámite que haya hecho de repente en Corpoelec. No, que yo vengo a demandar porque se me quemó la nevera y es a causa del servicio mal prestado a Corpoelec. Es un ejemplo. Entonces, yo tengo que tener soportes de las veces que yo fui a Corpoelec, que puse escritos, que donde notificaba que de repente había un fallo en la luz o cualquier comunicado que me dio Corpoelec a mí relacionado al caso. Todo eso debe ir en la demanda. Ahora, el íter procedimental está en el artículo 65 al 75. ¿Sí? Que viene a regular este tipo de procedimiento. Decimos así, el artículo 65 es las pretensiones que se pueden ejercer. El 66, como ya dijimos, son otros recaudos de la demanda. El 67 nos habla de la citación. Dice así, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de demora, omisión o deficiencia del servicio público. En dicho informe deberá presentarse en un lapso de no mayor a 5 días hábiles contados a partir en que conste la citación. Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable será sancionado y se tendrá por confeso, a menos que se trate de la administración pública, obviamente. En los casos de reclamos por prestación de servicios públicos, la citación del demandado será practicada en la dependencia u oficina correspondiente. Después habla el 68 de la notificación. Se deberá notificarse, esto es en caso de servicios públicos específicamente, solo en servicios públicos, ¿sí? La Defensoría del Pueblo, Indepavis, Ministerio Público y cualquier tercero interesado. Ahora, ¿se acuerdan que yo estaba hablando anteriormente en los procedimientos comunes de un procedimiento de medidas cautelares? En el caso del procedimiento breve, específicamente nos habla de medidas cautelares que se pueden ejercer a oficio o instancia de parte por el juez. Estas actuaciones van a ser a consideración del juez y su oposición va a ser breve. No se sigue el procedimiento estipulado específicamente para medidas cautelares por el mismo tema de la brevedad que se viene trabajando en este procedimiento. Entonces, todo es con lapsos y términos más cortitos. El artículo 70 nos habla de una audiencia oral, a diferencia del procedimiento común que nos habla de
la audiencia, ya, la audiencia conclusiva, perdón. La demanda de contenido patrimonial que nos habla de la audiencia preliminar y la audiencia conclusiva. Este procedimiento breve específicamente nos habla de una audiencia oral. Entonces dice así: una vez recibido el informe o transcurrido el lapso para que éste se presente, el tribunal en los 10 días de despacho siguiente realizará una audiencia oral para escuchar a las partes, a los notificados, en el caso de servicios públicos, y los terceros interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar pruebas en ese momento. Si el demandante no comparece, igual como se ha venido trabajando de forma armónica, se entenderá desistir de la demanda. Salvo que otra persona, de repente un tercero interesado, manifieste su interés en que se culmine este procedimiento porque esta situación también le afecta a él. Contenido de la audiencia. El artículo 71 nos especifica que el tribunal oirá a los asistentes y propiciará una conciliación entre la administración y el administrado. El tribunal admitirá las pruebas ese mismo día o al día siguiente y ordenará su evacuación. Prolongación de la audiencia. La audiencia podrá ser prolongada en casos especiales. Y una vez finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los 5 días de despacho siguiente. Asimismo, aclara este procedimiento, a diferencia de los otros dos, que esta audiencia va a ser grabada. Aparte de la constancia en actas que usualmente se da, va a ser grabada, filmada. Contenido de la sentencia. Eso ustedes se lo tienen que saber muy bien, que son los requisitos establecidos para la sentencia del 243 del Código de Procedimiento Civil. Aparte de esos requisitos, la ley del contencioso nos habla de tres requisitos añadidos o demás que debe contener para que sea completamente válida. Primero, las medidas inmediatas que van a restablecer la situación infringida. En segundo lugar, en el caso de reclamo de prestación de servicios, las medidas que garanticen su eficiente continuidad. Y finalmente, la sanción que haya lugar. Deben tener esos 3 ítems, aparte de los establecidos en el 243. Aquí hay una apelación en un solo efecto. Ya explicamos qué significa eso. Y con eso se finaliza con estos procedimientos generales. Ahora, los procedimientos especiales. Está el contencioso inquilinario, el tributario, el de expropiación, el electoral. El inquilinario, sobre todo, es para condenatoria a sumas de dinero a la administración y la reparación de daños y perjuicios, ¿sí? En el caso del tributario, es actos, hechos u omisiones de la administración tributaria. El inquilinario se rige por la ley del arrendamiento inmobiliario, el contencioso por el Código Orgánico Tributario, el de expropiación, pues viene a regularse por la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social y por el Código de Procedimiento Civil. Y el recurso contencioso electoral nos habla de la jurisdicción contenciosa, que viene a regular el tema del sufragio y la participación política. Eso se regula con la ley del proceso, ley orgánica de procesos electorales y la ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Para finalizar este tema, tenemos la segunda instancia, recordando que en una primera instancia se ejercen todos estos 3 recursos generales que ya vimos. En segunda instancia, tenemos las apelaciones, ¿sí? Una vez finaliza el procedimiento, pueden existir apelación. Eso se ve en el artículo 87 del 94. ¿Cuál es el lapso para apelar de acuerdo a la ley? Dentro de los 5 días de despacho siguiente a la publicación de la sentencia. En el caso de las sentencias interlocutorias, se oirá la apelación en un solo efecto, a menos de que cause gravamen irreparable, en cuyo caso se oirán ambos efectos.
La admisión de la apelación. Interpuesto el recurso dentro del lapso legal, el tribunal deberá pronunciarse sobre su admisión dentro de los 3 días de despacho siguiente. En caso de admitida la apelación, el expediente es remitido a el tribunal de alzada. ¿Qué es eso del tribunal de alzada? Un tribunal superior. Sí, ese tribunal superior usualmente es el tribunal contencioso, pero el nacional, el nacional, el juzgado nacional, que el cual es colegiado. Entonces se designará a un ponente para recibir el expediente. En estos casos de apelación solo se van a promover pruebas documentales. ¿Sí? Dentro de los 10 días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y derecho de su apelación. Vencido el lapso, se abrirá un lapso de 5 días de despacho para que la contraparte conteste. En caso de que la apelación faltare su fundamentación, se considerará desistida. En el lapso para decidir. Vencido el lapso para la contestación, el tribunal decidirá dentro de los 30 días de despacho siguiente, lo cual podrá ser prorrogable por otros 30 días. Finalmente, nos dice que cuando ninguna de las partes haya apelado, pero la sentencia que sea dictada, por ejemplo, en un juzgado estatal, sea o requiera consulta, el juez de oficio remitirá el expediente al juzgado nacional y ellos analizarán si esa decisión deberá ejecutarse o no. ¿Por qué la consulta? Porque esa decisión afecta el patrimonio del Estado. Por ejemplo, una jubilación. Por cualquier motivo, un funcionario público es retirado de la administración pública, le piden un despido injustificado, que usualmente sucede, un despido injustificado. Resulta que ya tenía más de 25 años. La sentencia nos dice, o a criterio jurisprudencial nos dice, que después de que un funcionario público tiene 25 años en el ejercicio de la función pública, no puede ser despedido, sino debe ser jubilado. Entonces, supongamos que hace 3 años a Pedro Pérez, funcionario público que tenía 27 años en la función pública, fue despedido de repente. No le quiere pagar este órgano su jubilación, él lo contratan a ustedes para que ejerzan un recurso en un contencioso funcionarial. ¿Sí? En ese caso, al ver que son más de 25 años, automáticamente el juez va a decir, efectivamente, deben jubilar a este funcionario público. Y como es una decisión que afecta al patrimonio del Estado a nivel económico, debe ser consultado. Al ser un derecho constitucional, el Tribunal Nacional lo que va es ratificar el criterio del juez estatal y remite otra vez la causa con el ejecútese y se ejecuta la sentencia normalmente. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Ya con esto terminamos la materia. Un placer de verdad haber fungido como su facilitadora en esta oportunidad. Cualquier duda o inquietud sobre el tema, pues no duden en preguntarme y yo abriré la evaluación este viernes, de manera que a ustedes les dé chance de ver este video para aquellos que no se pudieron conectar y culminarán, pues ya saben, 7 días después. Espero que tengan un buen día y hasta luego.